Buenos días, muchachos. Online, ¿hay muchachos online? ¿Me escuchan? Hola, profe. Ya, gracias. Lo primero es lo primero. ¿Cómo les fue en física? ¿Razonablemente bien? ¿Se están portando bien los físicos? Bueno, el sábado nos toca a nosotros, para ver si nos portamos bien también. Generalmente esta semana, justamente la semana donde hay un control, escuche, es bien lamentable, como pasó con la semana recién pasada, en que rematamos integrales impropias con todos los criterios de convergencia. Para las integrales impropias, entiéndase que esta conversación es como un pequeño repaso que nos va a servir para esto. Para las integrales impropias hay dos estilos de probar la convergencia. El primero es ver si la integral que se le pregunta a uno la puede transformar en una integral de Riemann. Y en vez de infinito poner un t o un x, evaluarla, primitivizarla, fundamental del cálculo, y de atrás viene el límite. Suele llamarse eso el estilo de la definición. Pero hay otras integrales impropias que la primitiva se sabe que existe, pero es desconocida. Seno de x partido por x, elevado a menos x cuadrado, a más x cuadrado, etc. En ese caso, hay criterios de convergencia. Uno de los más usados y frecuentes es, yo quiero ver para ustedes, estoy dibujando de izquierda a derecha. Si esta integral yo creo que converge y logro taparla con una que sé que converge, estoy salvado. Entonces saca de adentro los integrandos, no la integral. Saca la función que está acá y la trata de tapar con otra. Si esta se la gana esta, para todos los x más allá de 1 a infinito, de donde sean los límites de integración, y esta yo sé que converge, estoy listo. En cambio, si esta la tapa esta y esta diverge, no he logrado nada. Como yo les decía, si esta de acá diverge, su integral se va, ¿no? Y esta de acá tiene libertad de acción. Yo hago lo que quiero. En cambio, si es al revés, si la que estoy estudiando es mayor que una que diverge, esta sí que se la lleva y la empuja. Ese es el teorema en integrales impropias de comparación, el criterio de comparación. Y otro que vimos, el criterio del cociente. Cuando los términos de las dos, yo calculo el límite, si ese límite es una cantidad C positiva, estamos hablando de integrales de integrandos no nulos, no negativos, es una cantidad C positiva, el límite de los interiores, no de las integrales, de los interiores. Entonces, a las dos integrales que estoy estudiando le pasa lo mismo. ¿Convergen ambas o divergen ambas? Pero una de ellas la puse yo. Yo sé lo que le pasa a esta, a la otra le pasa lo mismo. Criterio del cociente. Lo último que vimos es cuando las integrales ya no son de términos no negativos, sino que el integrando puede ser cualquier cosa dentro. Como seno de x partido por x, que empieza a oscilar, tiene partes positivas y negativas. Solo hay un criterio útil para esas integrales de integrando con signo variable. Es la convergencia absoluta. Si yo le tomo el módulo al integrando de la que quiero estudiar y la integral del módulo converge, la que estoy estudiando sin módulo, la simple, esa converge. Estos criterios son interrogables el próximo sábado, porque son de integrales impropias. La buena noticia, no sé si llamarla buena noticia para usted, es que lo que vamos a empezar a ver en las series numéricas, los criterios son idénticos, y hay más todavía, a las integrales impropias de primera especie. Porque las series, no lo escriban, ya lo vamos a detallar, es una suma infinita de una cierta sucesión a su n que aporta los términos. Oiga, por Dios que se parece si yo le cambio eso por la culebrita. Y en vez de a su n le pongo f de n, o sea, f de x. Entonces hay un vínculo, una asociación muy estrecha entre las integrales impropias de primera especie que tienen una infinitud y solo la infinitud de arriba, porque no existen series con menos infinito. Los naturales cuentan de 1 para arriba, ¿no? Porque están controladas por los naturales. Pero los criterios son muy parecidos.
el de comparación, del cociente, después viene el criterio de D'Alembert, el criterio del integral que amarra las dos. Eso que vamos a empezar a ver hoy día. Durante esta semana y la siguiente, de series de potencia, eso ya es interrogable o preguntable para el examen, no para este fin de semana. Este fin de semana terminó la materia interrogable el viernes pasado. Eso es lo que hay que ponerse a estudiar. Ahora, ¿por qué les partí conversando diciéndoles que son semanas más o menos fatales? Esto no es un juicio crítico, yo hice lo mismo, hace siglos atrás. La semana que tenía un control, casi ignoraba lo que estaba, la clase que me estaban viendo. Si era de física y el control era de cálculo, yo estudiaba puro cálculo y a veces iba a las clases de física, pero esa semana es siempre dificultosa. Por eso los insto a que empiecen a revisar lo que vimos la semana pasada, los videos, la materia, el apunte, porque qué duda cabe si es la materia preguntable. ¿Qué es lo preguntable para el control? Quiero decírselos al tiro. Para el control 3. Semanas 10, 11 y 12. O sea, todas las implicaciones. Áreas, volúmenes de revolución, áreas en polares, no sé si todas las secciones las vimos. A lo mejor va a haber algún comunicado diciendo que estas materias se excluyen. Probablemente hay varios profesores que no vieron. Yo mismo se lo dejé a los auxiliares, coordenadas del centro de gravedad, a pesar de que ojalá entrara porque es un par de fórmulas, ¿no? Pero eso se podrá precisar. Entonces, se pregunta eso, más la semana 12, que fue integrales impropias, y esto por favor entiéndanlo bien, eventualmente alguno de los problemas que se interroguen puede incorporar materias ya vistas. O sea, ¿está prohibido preguntar derivadas? No, pues capaz que hay una derivada por ahí en donde convenga para estudiar la integral, sacar alguna derivada, sacar alguna cuenta, en fin. Por ejemplo, imagínense que le dicen, estudie, esto es nada más que un carril, estudie la convergencia de esa integral. Y le dicen, pero verifique primero que la función, que el integrando es decreciente. Solo ahí puede aplicar el criterio. ¿Qué harían ustedes? Pero tengo una razón. Entonces tienen que derivar y ver que la derivada de esto en 1 infinito es negativa. Qué bueno, ahora aplico el criterio. Por eso les digo, no sé que ustedes no van a ser tan estrictos. Oiga, vos me preguntaron una derivada y eso no entraba. No, pues si de ahí para atrás entra todo. Es como en álgebra del primer semestre. En el examen probablemente había polinomios complejos y a nadie se le ocurriría que en el examen le van a preguntar una tautología. Pero están disfrazadas muchas veces. Demuestra que esto es verdadero y uno dice, sí, es verdadero porque por tal y todo. No se da ni cuenta que está probando una tautología. Se preguntan en forma subliminal, disfrazada, no directamente, no una relación de conjunto. Me cambié de ramo. Bueno, aquí es probable que alguna de las preguntas requiera de conocimientos anteriores. Pero no vamos a preguntar específicamente, derive la siguiente función. No, pues eso ya lo vimos. Sin embargo, se les puede preguntar esta integral de acá, una vez que usted la calcule. Y si le hacemos variar esta base de acá, ¿cuál es el máximo que podría alcanzar en términos de convergencia? Estoy preguntando máximos y mínimos, pero primero el propio. A eso me refería. Cuento corto. Estudien de aplicaciones para adelante. Eso es lo que hay que reforzar. Incluida después las impropias. Las series numéricas son los parientes más cercanos de las integrales impropias. Yo voy a dar una especie de comentario resumen acá de las cosas que ustedes pueden encontrar en el apunte. Pero sí prometo que no me voy a separar de eso, ni voy a preguntar alguna precisión mayor que, sí, que salga en los apuntes. Es más o menos eso. Sea su n una sucesión de números reales.
Con esta definición tan simple, ustedes se dan cuenta cuál es la simbiosis que hay entre series numéricas y este pariente que ya vimos, integrales impropias. Sea A sub n una sucesión de reales. Muchachos, A sub n es el que está aquí adentro. O sea, es una suma infinita de los términos de una sucesión. En el fondo, ¿qué es? Para decirlo de una vez por todas, ¿qué es una serie numérica? Es una suma infinita de términos, que paradojalmente a veces puede ser convergente. Depende de cuál sea la sucesión, depende de cuál sea el término que está dentro. Sea sub n una sucesión de reales. Si S sub n, escúchenme, si S sub n, que es la suma de 1 a infinito, después podemos modificar esto, podemos poner la suma de k igual 1 a n de A sub k. Pero son formas libres de escribirlo. Si S sub n, que es la suma de 1 a n, solo hasta n, de los A sub n, converge, diremos que aquí hago el canje. Este n, lo suelto, es como que le tomara el límite a este y se transforma en infinito. ¿Se acuerdan lo que hacíamos con las integrales impropias? Que era la integral de 1 a infinito, pero canjeaba. Hacía la integral de 1 hasta t, y el t lo soltaba a infinito. Bueno, aquí S sub n, de acá, es la suma limitada, no le pongan nombre todavía, se los voy a dar, es la suma limitada de esta, es la que llega solo hasta n. Cuando le tomo el límite a esto y hago tender n a infinito, ahí se transforma en la serie. Pues bien, si el límite de esto, cuando n tiende a infinito, existe, vale un cierto n, se dice que la serie converge a ese límite, a esa suma. A sub n se llama si quiero lo escribo formalmente. S sub n. ¿Qué escribirían aquí adentro? Ya que quiero llevarlo. No de 1 a n, porque aquí hay gente que se confunde, dice, es de 1 a n de A sub n. O sea, cambio n por n. Es una forma abreviada de escribirla. Si uno quiere escribirla formalmente, como ustedes han aprendido, es S sub n la suma de k igual 1 hasta n de A sub k. Claro, entonces que A sub 1, A sub 2, A sub 3 hasta A sub n y se tranquen A sub n. Se llama suma parcial enésima de la serie. Si S sub n, si la suma parcial enésima, yo acostumbro a usar un lenguaje que ya no se usa. Si el abogado de la serie, el que lo defiende, el que lo representa, esta suma parcial, este representa la serie. La serie es cuando va hasta infinito, pero cada vez que hay un n, ahí se tranca, se tranca.
Entonces, como esto depende de Sn, el límite, a propósito, ¿les calza a todos ustedes que Sn, aunque sea una suma, sigue siendo una sucesión? Lo que pasa es que cuando uno ve sucesiones en Introducción al Cálculo, el semestre recién pasado, uno los acostumbra, los mal acostumbra a mostrarles como sucesiones monomios, vale decir, para muchos de ustedes, 1 partido por n, esa es una sucesión. Otro, n cubo partido por 3, n cuadrado más, esa es una sucesión. Y cuando le dicen, ¿y eso no es una sucesión de 1 hasta n? Por supuesto. El primer sumando es 1 partido por 4 más tanto, 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 hasta que se chanca en n. Es un término completo, que es una suma que depende de n. Tenemos, repito, la mala costumbre, a mal acostumbrarnos a pensar que las sucesiones son términos fijos, de un monomio, 1 partido por n, 2n partido por n al cubo. No, sí puede ser una suma también. Cuando esa suma, que es la representante hasta n de la serie, converge a un cierto valor s, es decir, cuando el límite de Sn vale s, diremos que la suma de la serie es s igual 1 a infinito de esto es para escribirlo nada más, a su 1, a su 2, a su n, más puntito, 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 porque sigue. Así remata la serie. ¿Cuál podría entenderse como la noticia un poco dura para ustedes? Que hay que acordarse de sucesiones. ¿Se acuerdan de las monótonas? Van a salir en varias ocasiones. Las sucesiones monótonas. Si una sucesión es creciente y acotada superiormente, ¡pum!, converge. Tiene límite. Si es decreciente y acotada inferiormente, converge. Eso lo vamos a ver a cada rato. No vamos a demostrarlo, ya está demostrado, pero lo vamos a usar en las cosas, en los criterios que vayamos desarrollando. Bien. Esto que quería comentarles, a ver, ya es bueno que partamos con algunos ejemplos. Lo tengo. Cuando Sn tiende a un cierto valor S, se asume, diremos que la suma de la serie es tanto y la serie converge. En otras palabras, cuando el límite de la suma parcial enésima existe, se dice que la serie converge. ¿Tienen algún nombre para decir usted idéntico a las integrales impropias? Cuando la serie no converge, ¿qué palabra usamos? Diverge. Si no converge, diverge. Otros dicen que el valor de la serie no existe, pero es más corto, más rápido. Si el límite de la sucesión de sumas parciales, de la serie de sucesión de sumas parciales converge y vale S, la serie a quien esta serie representa converge. Y converge a ese valor. Ejemplos. A ver, muchachos, ustedes me pueden empezar a ayudar al tiro. Vamos a dar 3 o 4 ejemplos que son claves para el desarrollo y después pues los vamos a usar. Primer caso, consideremos una serie cuyo término a su n, cuyo término central es alfa, y que alfa es una constante. ¿Qué se les ocurre? ¿Esa serie converge
o diverge? Perfecto. Porque está sumando infinitas veces una constante. Alfa más alfa más alfa más alfa. Hay un solo caso en que converge. A ver, ¿qué me dice? Por supuesto. ¿Acaso el cero? Exacto. Si alfa vale 0, 0 más 0 más 0 sigue siendo 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta serie diverge, salvo diverge. Salvo si alfa constante, pero constante 0. 2. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Esta serie famosísima, la voy a insistir, es la famosa serie geométrica, que en algunos casos converge y en otros diverge. Otra vez, los voy a atorar, les voy a decir esto a ustedes. Yo sé que lo conocen, estará olvidado, pero lo conocen. ¿Cómo lo podemos escribir? Una A para afuera. Tiene una gracia, que la suma parcial enésima, esa yo la puedo calcular. En que, como no sé si esta serie converge, le voy a preguntar a su representante en que Sn es igual a la suma de K igual a 1 a n de A por Q elevado a K. ¿De acuerdo? Cambié n por K porque ahora estoy calculando K. Igual A afuera. ¿Se acuerdan de la suma? Porque ustedes ya habrán descubierto que es geométrica. Q al cuadrado, Q al cubo, Q a la cuarta. Cada término que pasa dividido por el anterior es un Q constante. Q constante. Esto es igual a 1 menos Q elevado a menos 1 por 1 menos Q. ¿Están de acuerdo? ¿O no se acordaban de nada de esto? Esto se ve, ¿saben? Por Dios. ¿Sabe dónde y cuándo se ve en los ejemplos de inducción en álgebra? Y después se usa mucho, después en sucesiones. Bien. ¿A qué tiende esto? Cuando Q, este Q, es menor que 1, cuando el módulo de Q es menor que 1, ¿a qué tiende eso? Un medio, por ejemplo. Un medio elevado a n, cuando n tiende a infinito, ¿a qué tiende? Ay, Dios. A 0, ¿no? A 0, violentamente a 0. Tiende a 0. Así que esta tiende a A partido por 1 menos Q. ¿Sí? Módulo de Q menor que 1. Si módulo de Q es mayor o igual que 1, diverge. Entonces, todas estas series, las series de ese estilo, convergen a esta suma. Esta sería S. 1 partido por 1 menos Q, para el caso del módulo de Q menor que 1, o sea, para el caso de Q perteneciente a menos 1, 1. Abierto. En 1 diverge, en menos 1 diverge, más allá de 1, antes que menos 1 diverge. Solo si entre menos 1 y 1, o sea, eso, ahí esta serie geométrica converge. Y converge a ese valor. La serie cuyo término general es 1 partido por n, n más 1. ¿Cuál sería la suma parcial enésima? Ese sub n sería la sumatoria de k igual 1
a n de 1 partido por k, más 1. ¿Están de acuerdo? Otros pueden poner de 1 a n, de 1 partido por n más 1, se da lo mismo. Pero es lo mismo que pasa cuando yo les decía tanto, para ser más pulcros en la escritura, si la variable de integración es x, arriba en los límites ponga t. O si va a poner x, al interior ponga t. Aquí es como poner Sn, si lo pongo de 1 a n y el mismo n, no es que esté malo, pero es como escribir mal. Por eso cambio las letras. Y el k, que corre de 1 a n, para adelante. Pues bien, les tengo una noticia. A ver si ustedes me ayudan. Esta serie, o esta suma parcial enésima, es calculable en fórmula cerrada en términos de n. Porque esta yo la puedo escribir como la suma de k igual 1 a n. Hagan un pequeño esfuerzo en fracciones parciales. 1 entre k menos 1 entre k más 1. Perfecto. ¿Están de acuerdo? Igual. Curioso, entonces puedo ir a un resultado cerrado en términos de k. N entra al mayor índice, 1 entra al menor índice. Entonces, ¿cuánto queda? El 1 entra acá, queda 1. Menos, y el n entra acá, 1 partido por n más 1. ¿Están de acuerdo? Y ahora le pregunto a n, ¿cuánto vale el límite de S sub n, representante de la serie? El límite de S sub n cuando n, si yo lo soltara a infinito, ¿a cuánto tiende esto cuando n tiende a infinito? 1. ¿Qué duda acá? No tengan miedo. Si se equivocan no importa, no voy a morder a nadie. A 1. ¿Han visto algo más convergente? Totalmente convergente. Entonces, la serie de 1 a infinito, de 1 partido por n más 1, otros si quieren conservan la letra 1 partido por k más 1, converge a una suma que vale 1. Cuatro y último ejemplo. Las series tienen ciertos resultados que suelen ser un poco peligrosos. La serie esa serie diverge. Se llama no sé si ustedes lo... Profe, Dime. es que en la tercera no entendí bien por qué el 1 partido en K pasaba a ser 1 en la anterior. Esta Sí. es telescópica. N entra aquí, 1 entra acá. Ah, ya. Acuérdate las Ya. telescópicas. ¿Ah? Sí, sí, ahora sí. Ya. Uno deja 1 y otro deja n más 1. Bien. Gracias. Esta es una serie famosa. Se llama serie armónica. Miren que son curiosas estas cosas. En otras palabras, me están diciendo que no hay forma de contenerla. 1 más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto, ta, 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 ta. Cuando va en 1000, 1 más 1 partido por 1000. Pero no hay caso. Se dispara. En cambio, converge.
son tan veleidosos que esta serie de aquí, si uno intentara graficarla en términos de punto a punto, sería 1, 1/2, tercio, 1/4, 1/5, y no hay caso. En cambio, la otra, la de los cuadrados, es 1, para 2 ya ven 1/4, para 10 ya ven 1/100, y la otra recién ven 1/10. Esa otra, esta sí, esa se cierra y converge. Bueno, veleidades de las series. Recapitulamos. Se llama el término central de la serie. S sub n es la suma parcial enésima. Si el límite de la suma parcial enésima, de la limitada suma de 1 solo hasta n, si se calcula y tiende a un cierto valor y la hace convergente, le otorga de inmediato el pasaporte a la serie. Dice, la serie es convergente. La serie que yo represento, dice la suma parcial, es convergente. ¿Y a cuánto converge? Si es que se puede calcular, a tanto. Otras veces no se puede calcular, pero sí decidir si converge o no. Hagan de cuenta que estoy hablando de integrales impropias de primera especie, sí, es lo mismo. Es muy parecido. Entonces, ejemplos clásicos. Si el término de adentro de la serie es una constante, la serie instantáneamente diverge. A más infinito o a menos infinito, salvo que la constante valga 0 y la suma infinita de puro 0 sigue siendo 0. En el caso de que está acá. Después, la serie geométrica, muy usada, tremendamente usada. El término central, la suena A por Q elevado a N. O sea que la serie es la suma infinita de A por Q elevado a N, que es A afuera por Q elevado a N. Y la suma parcial enésima, ahora le pregunto, la de 1 hasta N nomás de esto, la calculo. Y me queda eso porque es una suma geométrica. Y eso la aprendí a calcular. Estoy asumiendo de que yo también estuve con usted el semestre pasado. Y vale esto. Porque eso tiende a 0 siempre que el módulo de Q sea menos que 1. Esta de acá, que es una de las series más usadas, porque es uno de los métodos de cálculo cuando se puede. Cuando uno en integrales impropias usaba la definición, es que suponía que podía poner el límite en vez de infinito, un límite t, y calcular la primitiva de la que quedaba dentro. Aquí es lo mismo. Estoy suponiendo de que en vez de poner hasta infinito, pongo aquí hasta infinito, solo pongo hasta n. Y esta asociación, esta sí que es calculable, la calculo y converge a 1. Ah, entonces la serie converge. Pero hay pocas que se pueden hacer así. Por último, ya tendremos oportunidad de probarlo, la serie 1 partido por n se llama la serie armónica, esa serie diverge. Paradojalmente, todas las series que tienen grado superior a n cuadrado, esa converge. N al cubo converge. O n elevado a 1,1 converge. En otras palabras, ¿no les trae algún recuerdo? 1 partido por n elevado a alfa. Ese tipo de serie, ¿para qué valor de alfa converge? Igual que la integral impropia, para alfa mayor que 1. Por chiquitito que sea, converge. Y ahí uno empieza a sacar varias cuentas después. Vamos a ver, empezar a describir ya los criterios. ¿Cómo lo habrá hecho Parisi? 900.000 votos, casi 1 millón de votos. Yo le voy a escribir y que me diga, yo tengo 2, 4, 6, 8, 10 alumnos. ¿Cómo convenzo a estos chiquillos que vengan a la clase, que vengan más? Yo le digo, hechicero, brujo, no sé. ¿Qué cresta hizo, sinceramente? Es impresionante, ¿eh? Creo que es tercero. Háganme esa. Y no vino nunca. A lo mejor ustedes miran al revés. Bueno, vean, ve que sin ir se gana igual. A lo mejor tienen razón. Espectacular, yo no sé qué hizo. A ver. La más problemada es la señora que todavía le debe la pensión. Bueno. Un teorema de los primeros, y este en realidad es el único que permite decidir la convergencia de alguna serie
no importa el signo de la subn. Los criterios que nosotros vamos a ver, igual que las integrales propias, son para series de términos no negativos, los que vienen después. Pero esta que vamos a ver, que es el criterio de Cauchy, establece que una serie es convergente si y solo si satisface una determinada condición. Se les digo a tiro. Teorema. Condición de Cauchy se cree para la convergencia de una serie. No es un criterio muy amistoso, vean por lo que está escrito, pero es el único que se conoce hasta el momento que puede determinar la convergencia de una serie sin importar el signo de los términos interiores. Dice, la serie de 1 a infinito de los A sub n converge si y solo si para toda exigencia, por pequeña que sea, existe un natural, a partir del cual para un n y un m que sean más grandes que él, vamos a suponer m mayor que n, que sean más grandes que un cierto n0, esta diferencia se hace tan chica como el signo. No sé si se dieron cuenta cuál es esta diferencia. Esta diferencia es la sumatoria de k igual 1 hasta m menos los A sub n, de los A sub k, menos la sumatoria de k igual 1 hasta m de los A sub k. No sé si se fijan, de 1 a m y le saco le saco de 1 a n, estos corren hasta m y estos corren hasta n, se los retiro, queda de m más 1 hasta m, que es esto que está acá. En otras palabras, que dice la condición de Cauchy, que no importa la naturaleza de los términos de la serie, la diferencia entre cualquier elemento que superen a un cierto n0, hasta donde quiera que llegue la suma, la diferencia de esa suma se puede acercar tanto cuanto uno quiera. Porque si es menor que cualquier epsilon, quiere decir que esto se parece muchísimo a esto. En el fondo está diciendo, oiga, esto va de 1 a m y de 1 a n. Y si hacemos tender n o m a infinito, o sea, si este n0 es enormemente grande y estos más encima lo superan, cada uno de estos se está transformando en la misma serie y por eso que la diferencia se empieza a achicar entre ellos y es menor que cualquier epsilon. La demostración, pucha, desgraciadamente tengo que recurrir a algo que yo sé que tuvieron que haberlo visto, no era parte del ramo mío. Pero, ¿o sí? Parece que no. Tiene que haberlo visto en Introducción al Cálculo, al final, en sucesiones de Cauchy. ¿A qué se le llama sucesión de Cauchy? A una sucesión que no voy a traumatizar, porque la demostración es técnica. Está en el apéndice del apunte. Ahí la pueden ver.
La asociación de Cauchy, escúchenme. Esa es la definición. Una sucesión. ¿Es sucesión de Cauchy? Sí, solo sí, es casi lo que está acá. Para todo epsilon positivo hay un natural a partir del cual la diferencia de los términos de la sucesión, el n y el n, se acercan tanto que son menores que epsilon. ¿Cuál epsilon es el que usted quiera? Esa sucesión de Cauchy. O sea, que los términos están tan cercanos que los puedo juntar tanto cuanto quiera. Y el gran teorema, que se supone que todos lo vieron, es que si una sucesión es de Cauchy, es convergente. Nada, necesaria y suficientemente. Si ese n es de Cauchy, ese n es convergente. Entonces uno parte por decir, en este caso para la demostración, sea Sn la suma parcial enésima de esta. Y si asumimos que es convergente, entonces es de Cauchy. Y si es de Cauchy, cumple con la condición que exige Cauchy, que es esto. Y se acabó. Porque sería entonces que para todo epsilon positivo hay un natural, para que esta diferencia, que lo veo que dice acá, que es lo mismo que está acá, es menor que epsilon. Esa es la condición de Cauchy. Ejemplo. ¿Por qué la serie armónica diverge? Porque no satisface la condición de Cauchy. Dice, escúchenme, sea epsilon positivo dado, cualquiera, y la serie armónica diverge. Recuerda que esta es la serie armónica. Y Sn es la suma de k igual 1 a n de 1 partido por k. Tenemos que fijarnos siempre esta aquí. Esta es la que la representa. Vamos a testear con el criterio de Cauchy de que esto no puede ser, no puede ocurrir, y en consecuencia el criterio falla, y por eso es que la serie armónica diverge. Imagínense que tomamos un épsilon positivo dado, cualquiera, pequeñísimo, y tomamos 2n y n más grandes que n0. Este número 2n, por supuesto que es más grande que n, y este sería n0. Este tomó el rol de m, y este tomó el rol de n chico, esto de acá. Entonces, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? Por ejemplo, S sub 2n menos S sub n. ¿Están de acuerdo? Esta es la suma parcial enésima. Así que si llega hasta 2n mayúscula, es suma de 1 de 1 sobre k. Y si llega hasta n mayúscula, que es el otro, se trae acá. A ver si me ayudan a acotar esta suma. Ayúdenme.
Esto de 1 a 2n de 1 sobre k. Y esto va de 1 a n de 1 sobre k. Tienen algunos términos que van a quedar. 1 partido por esto, más 1 partido por, ¿sí? Póngale 8 más. ¿Y dónde termina? ¿Me escucho? Excelente. Ahora vamos a probar que la armónica diverge. Recuerden que el epsilon estaba dado y es cualquiera. Acoten esto. Esto es mayor o igual que... ¿Cuántas fracciones se están sumando? N. ¿Lo escucho? N. ¿Quién va a decir? N. 1, 2, 3, N más N, N fracciones. Sumar la más chica de todas ellas, quiere decir que esto se la gana. Así que sería N veces, 1, 2, 3, N veces. ¿Cuál es la más chica de todas esas fracciones? 2N. 1 entre 2N. ¿Sí o no? ¿Y cuánto vale eso? Un medio. Oh, qué bueno. Y entonces, este quedó en ridículo. Porque si me hubiesen dado un epsilon más grande que un medio, jamás podría cumplirse esto. Y es para todo epsilon. Un medio. Un medio. Y esto no es menor que epsilon cualquiera. Epsilon. No sé si me entienden. Basta con que me dicen, no, haga el test de la armónica para epsilon igual 0,4. Sonamos. Porque aquí hay un ejemplo de los pares versus los simples, los pares versus los simples, en que la diferencia, en que la condición de Cauchy impone que eso sea mayor o igual que un medio, mayor que 0,5. Y usted quiere que yo se lo haga menor que 0,4. No puedo. Por eso diverge. Escúcheme, por eso la... ¿Sí? ¿Esto? ¿Mayorar o minorar? Esto, más esto, más esto, más esto. La más chica de todas estas fracciones es esta. Así que este es más grande que esa, este es más grande que esa, este es más grande que esa, por último, este empata con esa. Así que sumándolas todas, es n veces esta, que es la más chica. No sé si me entienden. 1 más 2 más 3 más n. El número más grande de todo esto es n. Así que te queda n por n, esto es menor que n por n, porque n es mayor que 1, mayor que 2, mayor que 10, empata con n. Ahí estaría mayorando. Pero al revés, 1 más 2 más 3 más n, ¿cuál es el más chico de todos estos números? 1. Entonces esto es más grande que 1, perdón, que n veces 1. Porque el 1 es empata, el 2 le gana, el 3 le gana, el n le gana. Son formas de mayorar, yo sé que es exagerado. Por eso esta fracción de aquí, la suma de estas fracciones es más grande que, cada una de ellas más grande que la más chica. Esta se la gana, esta se la gana, esta se la gana, esta se la gana. Como son n, n veces esta es lo más chico que puede ocurrir. Y eso da un número. Ahora es una casualidad, pero da un número. Así que esto siempre va a ser más grande que un medio y no hay epsilon que valga, porque basta con que el epsilon que querían que fuera menor que, para que fuese convergente, no funciona, no respeta la condición de Cauchy, diverge. Sin tanto temor, sin tanta preocupación. Esto es lo peor que vamos a ver, lo que viene es bastante más aliviado. Teorema.
Condición necesaria para la convergencia de una serie. Este es uno de los teoremas más simples y lejísimos, más útiles para decidir convergencia o divergencia de series. Dice, si la serie converge, el central tiende a cero. ¿Se dan cuenta de lo que ocurriría para explicarlo? Si este término no tendiera a cero, al final terminamos sumando infinitas veces un número que no tiende a cero, y nos pasaría con el primer ejemplo, con la constante, que suma muchas veces constante. Por ejemplo, muchachos, diverge. Échela a correr. 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ta. Póngale por ahí cuando vaya por ahí por 1000. 1000 para arriba, ¿cuánto? El término que va sumando. Si cuando el n ya vaya por ahí por 1000, ¿cuánto vale el central? Si no les digo que me digan en decimales, ¿qué fracción es? ¿Y cuánto es casi eso? ¿Cuánto es? 1. Póngale 1.000.000. Porque sigue, es infinito. Esto sería 1.000.000 partido por 1.000.001, la nada misma. Aquí empieza a tender el central a 1. O sea, cuando vayamos por ahí por 10.000 millones de millones, estoy sumando puros unos para adelante. Se me arranca la serie, se me va a infinito. ¿Por qué? Porque este término no tendió a cero. En consecuencia, esto se usa muchas veces para ver la divergencia al revés. Oiga, ¿cuánto vale el límite de esto? Cualquier número, L, distinto de cero, esa diverge. Acuérdense pues, P implica Q, use el contrarrecíproco. No Q implica no P. Si esta converge, el central converge a cero. Al revés, si el central no converge a cero, la serie diverge. Entonces se usa muchísimo para al simple golpe de esa diverge. ¿Por qué? Porque el de adentro no tiende a cero. Esta no tiende a cero. Otras que parecen horrorosas, la sumatoria de 1 a infinito de, no sé, n a la cuarta partido 3, n a la cuarta más 5 menos más 5n menos 40. Eso es para asustarlo más. ¿A qué tiende eso que está ahí adentro? Ustedes de mirarla tienen que saberlo, porque sucesiones sí saben. A eso me refería al principio de la clase. Va a cobrar la factura lo que ustedes recuerden de sucesiones, cosas simples. Le hablé de las sucesiones, las monotónicas y de otras cosas, pero hay algunas, como cociente de polinomios, que ustedes de mirarla tienen que decirme el resultado, no empezar a hacer cálculos. ¿A qué tiende esto? Infinito. ¿O no se acuerdan? Con franqueza. Infinito. No, hijo, n a la cuarta y abajo es 3n a la cuarta. Un tercio. Un tercio. Eso de adentro, eso tiende a un tercio. Es distinto de cero, diverge. O sea, hay muchas. Sí, por favor. ¿Cómo se demuestra
Esto de acá. Que bastante. Ahí hay dos ejemplos de series divergentes, porque el término de adentro, el central, ese no tiende a cero. ¿Está bien, señora? ¿Cuánto es? Estamos y 400 está bien. Ah, Gracias, saludos. la ventana abierta, sí. Ahora la demostración es unirte casi. Demostración. ¿Cuánto vale la suma parcial enésima? ¿Quién la va a representar? Vale, la sumatoria. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Y la serie converge. ¿Qué me pueden decir de la suma parcial enésima? Converge. Porque ella es la responsable de que la serie converge. Entonces, Fn, que es la suma trancada de 1 hasta n de los a sub k, o si quieren de 1 a n de los a sub n, da lo mismo en escritura, esto converge a un cierto L. Y Fn menos 1 Igual. ¿a qué converge? A él. Claro, ¿por qué? ¿Te acuerdas por qué? Por sucesiones igual se veía. Exacto, casi te faltó la palabrita. Porque subsucesión de esta, y si la sucesión converge, toda subsucesión de ella converge y converge al mismo límite. ¿De acuerdo? Ya, se acabó. Entonces sería límite de, evito esta, pero es lo mismo. Límite de Fn menos 1. ¿Cuánto sería? 0. Claro, pero para hacerlo un poquito más formal, el límite de la diferencia, cuando ambos existen, es la diferencia de los límites. Y el primero es L y el segundo es L. En realidad es L menos L, es decir, 0. ¿De acuerdo? Pero ¿cuánto es Sn? Menos Sn menos 1. A ver, escribamos. ¿Qué es Sn? Esto es Sn. Esto es Sn menos 1. Igual. A sub Ahí. n. Claro. Porque está de 1 hasta n. O sea, muere en a su n. Y la otra muere 1 antes. De 1 le saca todo hasta a su n menos 1. La diferencia es a su n. Acabó. El límite de eso vale 0. Luego el límite de a su n vale 0. ¿De acuerdo? Repito, el límite de esto, que es esto, vale 0. Por eso es que el límite de a sub n vale 0, que es lo que quería el teorema. Cuento fácil. Todas las series que se les interroguen y que les pregunten, lo primero que tienen que ver es que el término central tienda a 0. Ahí podemos seguir conversando. Ustedes me dirán, bueno, ¿y qué pasa con esto? Yo dije que era divergente y es divergente. Y sin embargo el término de adentro tiende a 0. ¿En dónde estoy tratando de engañarlos? En que es el teorema de implicancia, no una Eso, equivalencia. exactamente eso. El teorema es de izquierda a derecha. Si la serie converge, entonces el central tiende a 0. Recíprocamente, si el central no tiende a 0, la serie diverge. Pero nunca he dicho
que si el central tiende a 0, la serie tenga que ser convergente. De hecho, esta serie diverge. Y ese tiende a 0. Pero, por ejemplo, 1 partido por los n cuadrados, esa serie converge. Y sin embargo, ese también tiende a 0. Muchachos, es muy peligroso usarlo al revés. Decir, si el límite de adentro tiende a 0, entonces, ¿no ve que ahí no hay ni uno entonces para allá? Entonces Z converge. No, no, no. Es para acá nomás. A no ser que lo den vuelta. Que digan, si este límite es distinto de 0, ahí sí que esa diverge. ¿Y qué es lo que uno hace? ¿Por qué esta diverge? Porque este de aquí tiende a algo distinto de 0. Esta de aquí tiende a algo distinto de 0. Esas divergen. Usando bien el teorema. Criterios. Vamos a partir ya con los variantes más cercanos. Criterios de convergencia para series de términos no negativos. Los A sub n de la serie Z para hacer todo, mayores o iguales que 0. Lo mismo que la integral impropia. El integrando la función es no negativa. Cuando más toca el eje, pero es superior a 0. Mayor o igual que 0. La integral es impropia. Esto es básico y después vamos a anotar el criterio, pero esta es primordial. Una condición necesaria y suficiente para que una serie de términos no negativos converja es que la sucesión de sumas parciales sea acotada superiormente. No sé si se dan cuenta con lo siguiente. Sn más 1, vamos a mostrar en términos muy simplistas. Aquí es igual a Sn más 1. Bueno, la sucesión de sumas parciales con Sn, la sumatoria de K igual a 1 a n
de los azucaros, ¿no es cierto? ¿Qué es Sn más 1? A ver si me lo aceptan. ¿Es Sn más cuánto? ¿Lo escucho? Aparte. Es como con inducción cuando uno dice voy a llegar hasta n y el último lo suelto. Díganme ahora, por favor, ¿qué signo tiene a su n más 1? Lo escucho. Sí, fuerte, que lo escucho. Toda la razón. Mayor o igual que 0. Esto implica que, ¿cómo anda Sn más 1 con Sn? Si le saco el que ayuda. Si a este se lo saco, queda Sn más 1, ¿cómo anda? Queda mayor que... Claro, porque este le ayudaba y se lo retiré. ¿Están de acuerdo? Implica que... ¿Qué tipo de sucesión es Sn? Si cada vez que doy un tranco es más grande que el que quedó atrás. Excelente. Creciente. Y acotada. Porque dice que una condición necesaria y suficiente para que una serie de términos no negativos converja, o sea, para que su sucesión que la representa, para que el abogado converja, es que sea acotada. Y claro que es necesario y suficiente porque de partida esta serie es creciente siempre. Como le voy agregando términos, cada término que le haga un pelito más grande es positivo, nulo o positivo, va creciendo. Creciente. Y como y Sn es acotada, entonces es convergente. ¿Y por qué? A ver. Muchachos, esa simple frase vale 4 o 5 décimas a veces, porque le va a preguntar el ayudante, el corrector, de acuerdo, si es convergente, pero ¿por qué? De todo lo que ha dicho. Ah, por el teorema de las monótonas, que es creciente y acotada sobre converge. ¿Se acuerdan que les dije que eso hay que recordarse? Yo sé que causa cierta repulsión porque ya lo vi, me costó y no me gustó, pero en fin. Entonces, claro, si el abogado converge, la serie converge. Esto puede haberlo puesto en medio de observación como un teoremita, pero una condición necesaria y suficiente para que una serie de términos no negativos converja es que la sucesión de sumas parciales sea acotada. En efecto, como Sn más 1 es mayor o igual que Sn, la sucesión de sumas parciales, que es una sucesión, es creciente. Y como ya me dan por hipótesis que es acotada, es creciente y acotada superiormente. Luego converge por el teorema de las monótonas, así que si ella converge, la serie que representa converge. Teorema, ahora sí. Profe, una pregunta. ¿Sí? Que la sucesión o la sumatoria sea no negativa, ¿significa que para todo n la sumatoria es no negativa o que cada término por separado tiene que ser no negativo? Exactamente. Cada sumando es no negativo. Cada sumando. Serie de términos no negativos. Términos son los que están adentro. Esos son los no negativos. O sea, cuando más... ¿Sí? Es que si me dices sumando, por ejemplo, si el primer término es 10 y el segundo término al que le sumo es menos 2, no, los dos términos no son ambos positivos, pero la suma sí es positiva. Escúchame, menos 2 no puede ser, porque es no negativo. Ah, ya. Entonces tiene que ser todos términos no negativos. Lo peor que le puede pasar es que sea 0, pero negativo no negativo. Ya, vale, gracias. Mira, habría sido más fácil, pero es una pequeña mentirilla,
que era de serie de términos positivos. Pero ahí no es cierto porque estoy desvirtualizando algunas hipótesis. Basta con que sean no negativos. O sea, podrían ser todos nulos incluso. Y esas convergen. A ver. Esto es bien simple. Álgebra de series. Muchachos, me gustaría incluso dejarles esto propuesto, porque es realmente simple. La serie de 1 a infinito de una suma es la suma de las series de 1 a infinito. La serie de 1 a infinito de lambda por a sub n, el lambda para afuera y queda la serie de los a sub n. En otras palabras, si estas series son convergentes, la serie suma es convergente, la serie ponderada es convergente, y la serie suma es la suma de la serie. ¿Saben cómo se llama? Para que lo hagan ustedes, que es tan simple. Esto no puedo hacerlo porque es suma como suma de series, que todavía no sé cómo se comportan, pero les pido ayuda a los abogados, que a veces ayudan. ¿Quién sería el representante de esta? Sería la suma de 1 a n de los a sub k más los b sub k. ¿Están de acuerdo? Y si paso al límite, se me transforma en eso. Igual, pero por álgebra, no de series, ahora de sucesiones. ¿Cómo pueden descomponer esto? Como la suma de 1 a n de los a sub k más la suma de 1 a n de los b sub k. ¿De acuerdo? Y si pasan al límite, esta se transforma en esa que converge y esta se transforma en esa que converge. ¿Y por qué puedo hacerlo? Porque en sucesiones el límite de la suma es la suma de los límites. Y queda todo listo. Eso es todo lo que hay que hacer. Véanlo, está chiquitito en el apunte, está explicado casi como lo estoy diciendo yo, y se usa en álgebra de serie. En otras palabras, ahora en definitiva, las series las podemos sumar, restar, cuando son convergentes. De hecho, vamos a ver más adelante que se pueden incluso multiplicar. El último. Criterio de comparación. El día viernes vamos a cerrar con todos los criterios y con el resumen que corresponde ver.
esta demostración, si es que podemos llamarla demostración, no es parecida, es idéntica a la que ya hicimos el viernes pasado con integrales impropias. Dice, criterio de comparación. Nos dan dos series. Da que los términos centrales, a partir de un cierto natural, se portan, como yo decía, se portan bien. ¿Por qué mayor o igual que cero? Porque son series de términos no negativos. Y uno domina al otro a partir de un centro de cero. Antes de N0, compórtense como quieran. Pero después de N0, se me portan así. En consecuencia, de N0, no voy a considerar la serie. Ustedes entenderán que la serie de los A sub K, 1 infinito, es lo mismo que la serie de 1 a N0 menos 1 de los A sub K, más la serie de N0 a N0 infinito de los A sub K. Esa es la que me interesa a partir de N0, porque a partir de N0 este empieza a perder con este. Y lo mismo el otro. Por eso digo, estos SN, estas sumas parciales, las voy a considerar desde N0 para arriba. Porque antes son comparables, esto vale 80, esto vale 81, da lo mismo. Y esto es todo, chicos, porque claramente SN es menor o igual que T sub N. ¿Y por qué? Porque A sub N0, A sub N0 más 1, A sub N0 más 2, hasta A sub N pierden contra B sub N0, B sub N0 sub, porque esto es ahí. Porque eso, a partir de N0, estos pierden con eso. La suma entonces pierde en total. ¿Están de acuerdo? Consecuencia, esto es cierto para acá. Y ahora viene lo importante. ¿Pero a qué tiende T sub N? Una letra cualquiera. A T. Pues la suma de los B sub N converge. Implica que ¿quién está acotado también por T? Por supuesto. ¿Qué tipo de sucesión es ahora Sn? Agotada. Acotada y creciente. Acabó. Converge. Eso es todo. La segunda para ustedes, esta de tarea. Va a ocurrir al revés, pues, muchachos. Cuando es de tarea, esta de acá tiende a infinito. Y la otra, que la supera siempre, se va a infinito. Así que divergen ambas en ese caso. Un caso emblemático para alcanzar a hacer un ejercicio.
esa serie converge. Primero, esa. Esa serie converge. Ahora batíamos ¿no? La sucesión de sumas parciales yo la puedo escribir en forma telescópica. Para ahorrar mi escritura, ¿cómo escribirían esto? ¿Cierto? Igual. A ver. N nomás. Aquí entra 1 y acá entra N. Sería igual a... Converge. Y ahora traten de usar esta serie. Traten de compararla con esa. Esta de aquí. Mayor o igual que podría ser 1 partido por n más 1 al cuadrado. Porque este es n más 1 y agrando este, la fracción queda más chica ya. Pero esta converge. Luego esta converge. Converge de 1 a infinito. Pero no me preguntaban esa. Hagan un ajuste, a ver. Yo quiero que aparezca esto. No va a aparecer, pero ¿cómo puedo modificar esta de acá? Todo lo que ustedes, sí, todo lo que ustedes saben o supieron de movimiento de suma, cambio de índices, sirve. Pueden cambiar abajo y les va a quedar sumatoria de, como quiero que sea, 1 partido por n al cuadrado nomás, le quité 1. Entonces, ¿de dónde parte la suma? ¿Me escucho? No. Le quité 1. 2. De 2. Y arriba te saco sin fondo. Sigue siendo infinito. En consecuencia, uno dice, escucha, ¿saben lo que ocurrió? Que la serie de 2 a infinito, de 1 sobre n cuadrado, esa converge. Y yo quería de 1 a infinito, pero en realidad, eso es mentira. Porque estoy partiendo de 1. Esta otra parte de 2. En consecuencia, si es de 1 a infinito, ¿qué tengo que hacer? Restarle el término parásito. Menos, ¿cuánto sería de 1 entrando acá? 1. Esta converge. ¿A qué sería igual? A esta que converge más 1. Uy, un vaso de agua al mar. Claro que converge. Si quisieran hacerlo así. Ese es el criterio de comparación, de mayoración. Vamos a ver mucho más ejemplos. Perdón que me haya pasado, pero en realidad estos capítulos, no sé, un poco más diseñados en términos del tiempo que hay que permanecer, o la maña de uno que quiere explicarlo todo y a veces no se puede. Pero tampoco se trata de que yo venga aquí a entregarles puras tareas, léanlo ustedes. Lo que sí creo que el próximo viernes alcanzamos a cerrar las series numéricas. Y la última semana las de potencia. Gracias, muchachos. Gracias, profe. Nos Chao, vemos. profe, gracias. Vamos. Profe, que esté muy bien. Gracias.